Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Fracasología de María Elvira Roca Barea, en el que la escritora malagueña vuelve a la carga en su defensa de la hispanidad, esta vez exponiendo otra incómoda realidad, que no es otra sino la asunción de ese magno conjunto de mentiras, medias verdades y exageraciones que conocemos como leyenda negra, como auténtico dogma laico de fe por parte de nuestros intelectuales, con los consiguientes réditos miserables y suicidas en honra, fama y dinero que dicho comportamiento acarrea, o dicho en otras palabras, como esos intelectuales españoles que generalmente desprecian o abominan de la España que los posibilitó y paradójicamente reciben una elevada cuota de prestigio y poder con el que España desde hace siglos premia a sus hijos pródigos. Comienza Fracasología analizando el punto de no retorno que supuso para España el cambio de dinastía a principios del siglo XVIII, cuando la rama austríaca española colapsa en la figura de Carlos II, rey que ha sido sumamente maltratado por la historiografía tradicional y por la propaganda francesa, que nos presenta a un monarca totalmente tarado, totalmente incapaz, un monarca al que el exceso de consanguinidad le ha jugado una muy mala pasada, y un monarca que siempre está bajo la sombra ominosa, tétrica y siniestra de la Iglesia católica. Pues bien, este monarca Carlos II es convencido in extremis de la idoneidad de delegar su trono, dado que no cuenta con un sucesor claro, a la familia reinante a la sazón en aquella época en Francia, que no eran otros sino los Borbones. Pues hay que decir que Elvira Roca Barea en Fracasología, frente al tradicional cliché de ese Carlos II, al que conocemos, todos hemos estudiado en el colegio o en el instituto con el nombre de El Hechizado, nos opone una semblanza mucho más coherente, mucho más razonable, mucho más verosímil de un esforzado rey que a lo largo de su larguísimo reinado, reina en torno a 35 años, siempre fue muy consciente de que, dado que no podía engendrar un sucesor, pues tal vez el imperio de sus padres, el magno imperio que recibe de su familia, que no era otro sino el imperio español, podía acabar siendo despedazado y destruido y pasto de las demás provincias europeas. Durante el reinado de Carlos II se llevó a cabo una deflación que puso coto a la subida generalizada de los precios que se produjo en el reinado anterior, el reinado del padre de Carlos II, Felipe IV, lo cual da una curiosa paradoja, y es que Felipe V, recordemos, el primer Borbón, cuando viene a Madrid y acostumbrado al lujo, al derroche, a los excesos de la sempiternamente quebrada y endeudada corte francesa, se da cuenta de que acaba de heredar unas haciendas públicas en bastante buen estado, y se sorprende mucho, puesto que él ha sido criado con ese dogma de fe de que los Austrias pues, habían venido a menos, estaban decadentes y eran incapaces de buen gobierno. Y es que al monarca Carlos II le cuadra mucho más el epíteto el desconocido que el consabido de el hechizado, puesto que eso de el hechizado viene de una reducción al absurdo, puesto que con muy mala fe un reinado de 35 años se condensa en un turbio exorcismo que efectivamente pasó, pero que duró aquello apenas unos días. Pues bien, con esta herencia española de los Borbones y con los sucesivos pactos de familia, pues llegamos al hecho de que el gigantesco imperio español pasa a orbitar en torno a la minúscula Francia, que hay que reconocer que era el país, la nación más importante en aquella época en Europa, pero era absolutamente irrelevante en el resto del mundo, siendo esto uno de los escasos ejemplos en la historia de la humanidad en el que, merced a la propaganda y a la ideología incesante, el pez chico Francia se acaba merendando al pez grande, el imperio español. De las múltiples aportaciones que han conformado ese magno conjunto de omisiones, deformaciones y mentiras que conocemos como la leyenda negra, el aparato propagandístico francés ha sabido granjearse una mención de honor, un lugar de prestigio, puesto que esa Francia, acostumbrada durante siglos a perder combate tras combate, da en intentar ganar con tinta lo que él militarmente es incapaz, y para asombro de propios extraños lo consigue. Recordemos, no obstante, que los delirios imperiales franceses generalmente les han acabado saliendo muy terriblemente caros, en general y en especial en lo que a expandir las fronteras francesas más allá de los Pirineos se refiere. Sin ir más lejos, Carlomagno o Napoleón Bonaparte, pretendidos emperadores franceses, así lo atestiguan muy a su pesar. De esta manera, Luis XIV y sus intelectuales a sueldo revitalizan esa labor de zapa y mina contra España, por la que pretenden convencerla de que España no es capaz de hacer lo que lleva siglos haciendo, esto es, regir un imperio universal, de la misma manera que ellos, los franceses, sí que serán capaces de hacer lo que nunca han podido hacer, esto es, regir un imperio sin que aquello se desmorone de manera lamentable en muy pocos años. No sería esta la última vez que Francia, por el solo concurso de su chauvinismo y su prepotencia, gane negociando lo que ha perdido en el campo de batalla,
batalla, pues recordemos que del sanguinario caos de la Revolución Francesa, que por cierto incendia Europa de Cádiz a Moscú, no solamente Francia no colapsa por los siglos de los siglos, sino que encima sale reforzada. Eso por no mencionar el hecho a todas luces inaudito en la historia de la humanidad de que Francia sea tenida como una nación vencedora en la Segunda Guerra Mundial. Realiza Elvira Rocabarea un análisis comparativo del resto de imperios de las demás naciones europeas para poner en su contexto el pretendido fracaso del imperio español. Es curioso comprobar cómo que generalmente nos encontramos con procesos de expansión colonial que son incapaces de sostenerse durante mucho tiempo y que invariablemente colapsan tras pocas décadas. Tal vez el epítome de nación imperial europea frustrada tras dura pugna se lo podamos adjudicar a la Francia de las luces y la libertad. Francia que, recordemos, en el siglo XVIII es desalojada de la India y de América del Norte por los cañones ingleses en un conflicto que se dio en llamar Guerra de los 7 años y que, por cierto, la magnífica, a toda luces recomendable película El último mohicano, basada en una novela de James Fenimore Cooper, está basado en dicho conflicto. Por no mencionar el hecho de que el sangriento trauma que supuso la Revolución Francesa fue fruto de la quiebra y el desastre económico que experimentó Francia después de mandar un ejército expedicionario a América del Norte para intentar ayudar a los colonos angloamericanos de las 13 colonias, el embrión de lo que luego serían los Estados Unidos de América, en su independencia del Reino Unido. Este intento de fastidiar a Inglaterra venía a restañar de aquella manera la tremenda herida en el orgullo patrio francés que había quedado terriblemente magullada después de la Guerra de los 7 años. Un nuevo intento de emancipación imperial francesa fracasado en el continente americano tuvo lugar poco después cuando Francia intenta anexionarse a un México recién independizado, puesto que le impone un monarca títere para de esta manera que el gran país hispanoamericano pasara a orbitar bajo la égida francesa. Aquello acabó como acabó y al igual que en el caso anterior hay una magnífica película que se llama Veracruz y que ilustra a la perfección este hecho y que cuenta con la participación de actores de la talla de Burt Lancaster, Gary Cooper o la bellísima Sarita Montiel. Asombra comprobar que es precisamente esa Francia eterna fracasada en sus intentos de proyección internacional más allá de sus fronteras la que los intelectuales españoles señalan como el sempiterno ejemplo al que hay que seguir si España quiere salir de su atraso. Esto cambia a principios del siglo XIX cuando nuestros intelectuales chaquetean sin ningún tipo de rubor, pasando a ser otra la nación europea de sus desvelos. En este caso estamos hablando del rutilante imperio alemán cuyas gestas, cuyo éxito, cuyo triunfo pudo ser apreciado a la vista de todo el mundo en 1918 y de manera inequívoca en 1945. Pero si hay un concepto que llama la atención en fracasología, ese es el de la transferencia de culpa, por la cual un grupo humano se exonera de sus miserias imputándole el peso de sus errores en un grupo humano anterior o directamente distinto, y de esta manera queda libre de todos sus errores. Y Elvira Rocabarea nos otorga dos fabulosos ejemplos de transferencia de culpa en su libro Fracasología, siendo el primero de ellos el de la conocida como generación del 98, que fue esa generación de intelectuales de finales del siglo XIX que tuvieron una particular querencia en regodearse en los pasajes más siniestros, más malsanos de nuestra historia, ya que fue una generación a la que le tocó experimentar el duro trago de enterrar definitivamente el imperio español, que recordemos que había durado algo más de 4 siglos, por cierto, hecho totalmente inaudito en el resto de andaduras imperiales de las naciones europeas, tal vez con la excepción de Portugal. Bueno, pues bien, esta generación del 98 que experimenta el duro trago de llevar a su fin y a un callejón sin salida a España, pues dio en pensar que realmente la culpa no era suya, no eran de los que estaban vivos en aquella época, sino que ellos habían heredado una historia de España cargada de errores que se arrastraban durante siglos, y que si a ellos les tocó vivir esa extinción imperial fue porque realmente España no se sostenía. Y para que nos hagamos una idea de lo particularmente duro que tuvo que ser ese fin del imperio, hay que poner las cosas en perspectiva como siempre y recordad que justamente cuando España entierra su imperio, pues el resto de naciones europeas que durante siglos no habían sido nada, pues justamente contendían entre sí las unas con las otras por repartirse el pastel del ancho mundo.
A día de hoy asistimos a otro procedimiento de transferencia de culpa en el que, cómo no, está inmersa España. Pues es demasiado evidente que existen dos Américas claramente diferenciadas. Por un lado tenemos una América del Norte, angloparlante, protestante, culta, hacendosa, tolerante, adicta al trabajo, en la que lo que son las cosas pues, carecen prácticamente de población originaria, mientras que en marcado contraste existe una América del Sur, hispanoparlante, intolerante, inculta, negada para el trabajo, en la que curiosamente pues, la población indígena es mayoritaria. Siguiendo este razonamiento de transferencia de culpa que nos presenta María Elvira Roca Barea en su libro Fracasología, lógicamente alguien tiene que tener la culpa de que en América del Norte no existan indios, no exista población indígena, y ese alguien, la élite norteamericana ya han creído atisbar quién es, y nosotros que la feroz dominación colonial española que erradicó la población indígena americana originaria en los territorios en los que nunca llegó a tener poder efectivo, o en las décadas, estoy pensando en la segunda mitad del siglo XIX, en la que España ya había sido totalmente expulsada del continente americano. Fracasología fue publicado por la editorial Espasa en 2019. Estamos ante una edición que destaca por tener tapa blanda con solapa, algunas reproducciones pictóricas y fotográficas en blanco y negro y un papel de poca calidad y gramaje. Con un total de 526 páginas y un estupendo comportamiento en mano debido a su escueto peso, puede ser encontrado Fracasología en librería a un precio de 21,90 €. Su autora, María Elvira Roca Barea, es una profesora e investigadora malagueña que ha trabajado en el CSIC y ha impartido clases en la Universidad de Harvard. De entre sus obras publicadas destaco 6 relatos ejemplares, 6 y Imperiofobia y Leyenda Negra, del que también tenéis reseña en el canal. Por último, y a modo de conclusión, es decir que me ha gustado mucho la lectura del libro Fracasología de María Elvira Roca Barea, libro que ha tenido una interpretación dolosamente errónea, precisamente por parte de esos intelectuales que tanto han medrado en la vida por el autoodio y el autodesprecio de su propia historia. En ningún momento podemos leer en las páginas de Fracasología de Elvira Roca Barea que la culpa de la actual postración en la que está sumida la hispanidad a ambas orillas del Atlántico, esto es España e Hispanoamérica, sea debido a una conspiración internacional en la que franceses y protestantes lleven la rienda del negocio. Nada más lejos de la realidad. De la misma manera, tampoco se afirma que el Imperio español cayera bajo los embates de sus históricos enemigos. Una vez más, nada más lejos de la realidad. Si la hispanidad atesora hoy día, desgraciadamente, una larga lista de errores, pues la verdad es que la culpa es exclusivamente nuestra, de la misma manera que el Imperio español, como gran imperio que fue, pues se pudrió de dentro a fuera y colapsó bajo su propio peso. O lo que es lo mismo, Roma realmente no cae bajo los embates de los pueblos de las naciones germánicas. Roma simplemente desaparece cuando los propios romanos no son capaces de hacer frente a sus enemigos. Los franceses y los protestantes, cuando echan a andar las diferentes familias que luego conformaron ese gigantesco árbol que no para de crecer, que es la leyenda negra, pues realmente hacían algo humano, que era tratar de defenderse como buenamente podían de un poder hegemónico, militar, económica y culturalmente que les sometía y que les ganaba batalla día sí y día también en el campo de batalla. Lo que sí defiende Elvira Roca Barea en su libro Fracasología, y por eso ha ofendido y ha molestado tanto, es que fueron precisamente esos intelectuales españoles los que más debieron defendernos de la leyenda negra, y en vez de eso la adoptaron como emblema de prestigio e hicieron próspera carrera profesional de ella, y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del mismo. Bueno, y hasta aquí llegó la reseña de Fracasología de Elvira Roca Barea. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna sugerencia, duda o inquietud, no lo dudes y por favor déjamelo en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.